Ok, muy buenos días con todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida al panel de discusión llamado Justicia o Venganza, una mirada crítica a la pena de muerte. De antemano agradecemos su presencia hoy día, aunque sea de forma virtual, para poder conversar sobre este pequeño diálogo, donde abordaremos uno de los temas más controversiales y complejos del ámbito jurídico y social contemporáneo. El día de hoy nos acompañan especialistas de distintas disciplinas. Tenemos de derecho, psicología, criminología, sociología y religión. Cada uno de ellos aportará una mirada crítica y fundamentada sobre la legitimidad, la eficacia y las implicancias éticas y humanas de la pena capital en el contexto de este siglo número 21. Desde este panel partimos de una posición que cuestiona profundamente la validez y la utilidad de la pena de muerte como instrumento de justicia. Consideramos que su permanencia representa una contradicción con los principios de derechos humanos, dignidad humana y justicia restaurativa que toda sociedad moderna debe defender. El objetivo el día de hoy de este encuentro es promover una reflexión informada, multidisciplinaria y respetuosa que nos permita llegar a concluir que la pena de muerte no tiene cabida en sociedades que aspiran a la justicia, la equidad y el respeto irrestricto por la vida. Bueno, sin más preámbulo, le damos inicio a este enriquecedor intercambio de ideas. Para eso le damos la bienvenida a la doctora María Fernanda Palma, en este caso abogada penalista especializada en derechos humanos, quien nos compartirá su perspectiva sobre la pena de muerte. Buenos días con todos, gracias por la invitación. Como ya lo mencionó, mi nombre es María Fernanda Palma, soy abogada penalista con especialización en derechos humanos. Yo hoy quiero compartir con ustedes mi postura sustentada tanto en el análisis jurídico como en la evidencia internacional en contra de la pena de muerte. Durante más de una década he trabajado en la defensa legal de personas condenadas a muerte en distintos países, especialmente en contextos donde los derechos fundamentales han sido gravemente vulnerados porque la pena de muerte, lejos de representar justicia, encarna una forma extrema de violencia institucional. Uno, no es un disuasivo eficaz del delito. No existen pruebas concluyentes de que la pena capital reduzca las tasas de criminalidad más que otras sanciones severas, como la cadena perpetua. De hecho, países que han anulado la pena de muerte no han visto un aumento en delitos graves. Esto evidencia que el verdadero camino hacia la seguridad ciudadana no es la ejecución, sino la prevención, la educación y un sistema de justicia eficaz. Dos, es irreversible y profundamente falible. Como jurista me enfrento diariamente a las fallas estructurales de los sistemas judiciales, pruebas mal recabadas, confesiones bajo tortura, defensas ineficaces, perjuicios raciales y sociales. Cuando estas fallas terminen en una ejecución, el error no tiene reparación posible. Permítanme contarles el caso de Rosa, que modificaremos su nombre para proteger su identidad. Rosa, una mujer peruana, detenida en un país del sudeste asiático por tráfico de drogas. Rosa había sido víctima de trata, la obligaban a transportar sustancias bajo amenazas contra su familia. No hablaba el idioma local, no tuvo acceso a traductores ni asistencia consular. En su juicio, que duró menos de 2 horas, fue condenada a muerte sin posibilidad real de defensa. Asumí su caso como parte de una red de abogados voluntarios y junto con mi equipo internacional logramos reabrir el caso. Finalmente, después de 5 años, se le conmutó la pena. Pero ¿y si no llegábamos a tiempo? Casos como el de Rosa demuestran que las personas en situación límite no actúan por cálculo racial. La pena de muerte no las detiene, porque muchas veces ni siquiera sabe que la arriesga. 4. Es incompatible con los principios de derechos humanos. El artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce el derecho a la vida como universal e inviolable. La pena capital, por definición, le niega ese derecho al condenado. Y más allá de la legalidad está la ética, porque ¿puede el Estado asumir la autoridad moral de quitar la vida? En América Latina y en otras regiones del mundo he acompañado procesos en que tribunales han comenzado a entender que la dignidad humana es incompatible con la ejecución. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que aunque en países donde es legal, debe aplicarse solo en circunstancias extremadamente restrictivas y caminando hacia una eliminación total. Anular la pena de muerte no es avisar la justicia, es elevarla, es reconocer que el castigo más extremo, además de ineficaz, injusto y discriminatorio, tocaba los cimientos de una justicia digna y equitativa. Mi trabajo como abogada no es defender culpables o inocentes, es defender el derecho.
el debido proceso y sobre todo la humanidad que debe guiar todo el sistema judicial. Por eso sostengo con convicción, la pena de muerte no tiene lugar en una sociedad democrática, ni en un sistema que se diga justo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María. Ahora le damos pase a la catequista Kiara González, que nos brindará una opinión acerca más en el tema religioso. Buenos días, gracias por la cordial invitación. Me presento, mi nombre es Kiara González, soy catequista y tengo el honor de presentar a la Iglesia Católica en este panel. Compartiré la postura religiosa de nuestra fe con respecto a la pena de muerte. El catecismo declara inadmisible la pena de muerte, un cambio que refleja la comprensión más profunda de la dignidad humana. En el progreso de la justicia, daré tres sólidos argumentos por los cuales la Iglesia Católica no está a favor de la pena de muerte. Estamos creados a imagen de Dios. La dignidad persiste en todo ser humano. La pena de muerte la niega, contradiciendo el amor y la misericordia. Hoy en día existen medios para proteger la vida. La justicia debe buscar la reinserción y la corrección, mas no la venganza. Creemos firmemente en la posibilidad de redención y la abolición fomenta sistemas judiciales centrados en la restauración y la protección de la vida en todas sus etapas. En conclusión, este cambio de la no pena de muerte nos impulsa hacia sociedades más justas y compasivas, basadas en la dignidad inherente de cada persona. Para fundamentar la postura de la Iglesia Católica contra la pena de muerte, compartiré dos versículos que reflejan la palabra de Dios sobre este tema. Lucas 23:33. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Deuteronomio 25:22 al 23. Y si un hombre ha cometido pecado de muerte y se le ha dado muerte y lo has colgado de un árbol, su cuerpo no colgará del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día para que no contamines la tierra que el Señor tu Dios te ha en heredad. Dichos estos versículos, para terminar como catequista, creo firmemente en que cada vida es un regalo de Dios y la postura de la Iglesia contra la no pena de muerte refleja ese amor y esa esperanza que espero haberles transmitido. Muchas gracias. Gracias, catequista Kiara. Ahora le damos pase a nuestra criminóloga llamada Aileen Elías. Buenos días, mi nombre es Elena Elia, bueno, soy la criminóloga y considero fundamental abordar el tema de la pena de muerte desde una mirada profesional, crítica y basada en evidencia. Y a continuación explicaré por qué esta medida no es la solución. Como criminóloga estoy en contra de la pena de muerte porque mi carrera me ha enseñado a entender el delito más allá del castigo. La criminología estudia no solo lo que hace a una persona, sino por qué lo hace, qué lo lleva a cometer un delito y cómo responder como sociedad. Desde lo que he aprendido, la pena de muerte no sirve para reducir la delincuencia. Hay investigaciones como las del National Research Council 2012 que demuestran que no es más efectiva que una cadena perpetua. También sabemos que el sistema de justicia puede cometer errores y cuando hablamos de una condena que termina con la vida de alguien, no hay forma de corregir ese error. Además, el delito muchas veces nace de la pobreza, la falta de oportunidades, problemas familiares o de salud mental. La pena de muerte no resuelve esos problemas, solo elimina a una persona sin cambiar el entorno que hace posible a la violencia. Por eso, desde mi punto de vista, apostamos por una justicia más humana que busque prevenir el delito y rehabilitar, no por castigos que terminan más en dolor y más muerte. Gracias. Muchas gracias, criminóloga. Ahora pasamos con otra profesional muy importante, en este caso con la psicóloga Estrella Serpa. Buenos días, gracias por la invitación. Me presento, mi nombre es Estrella Serpa, soy psicóloga y desde mi punto de vista estoy convencida de que la pena de muerte no es la solución a la reducción de la violencia y el crimen. Mi experiencia y conocimiento en el campo me ha llevado a cuestionar la efectividad de la pena de muerte como medida para abordar la delincuencia.
Dentro de los argumentos en contra de la pena de muerte encontramos objeciones fundamentales relacionadas con cuestiones éticas, de derechos humanos y psicológicas, errores judiciales irreversibles y traumas. Los errores judiciales graves que resultan en la ejecución de personas inocentes constituyen una de las más criticadas, más contundentes contra la pena de muerte, representando una violación flagrante del derecho a la vida y la justicia, causando un trauma en las familias y comunidades afectadas y también causando desconfianza en las autoridades. Desconsideración de la vida humana como valor absoluto. Un argumento contra la pena de muerte que va más allá de las preocupaciones sobre errores judiciales o aplicación discriminatoria, se centra en cómo esta práctica compromete cuestionamientos psicológicos relacionados a la vida, principios éticos del valor absoluto de la vida humana. Este argumento profundiza en las implicaciones filosofo- filo- filosóficas y morales de permitir que el Estado tenga el poder de terminar con la vida de sus ciudadanos. En conclusión, la pena de muerte tiene un impacto negativo en la salud mental de las personas y esto puede perpetuar un ciclo de violencia. En su lugar, eh, las autoridades deberían considerar alternativas para que se centren en la rehabilitación y reintegración de la sociedad como programas de terapia a los afectados. Gracias. Muchas gracias, psicóloga Estrella. Ahora, por último, pero no menos importante, le damos el pase al sociólogo Mateo Aybar. Buenos días, mi nombre es Mateo Aybar y hoy participo desde mi perspectiva como sociólogo. Como profesional de las ciencias sociales, mi labor es analizar cómo las estructuras sociales, las condiciones de vida y el entorno influyen en el comportamiento humano. Desde esta mirada, vengo a explicar por qué la pena de muerte no solo es ineficaz, sino también injusta y peligrosa en el contexto del Perú. Mis argumentos se basan en el análisis de la realidad social, el funcionamiento del sistema judicial y los principios fundamentales de los derechos humanos. ¿Por qué estoy en contra de la pena de muerte en el Perú? Desde mi perspectiva como psicólogo, estoy en contra de la pena de muerte porque no solo soluciona los verdaderos problemas de fondo. Muchos delitos graves se originan por causas sociales como la pobreza, la desigualdad o la falta de oportunidades. Matar a personas no cambia esas realidades ni evita que se repitan los crímenes. Acá tengo un caso que voy a tomar de ejemplo, que es el caso de Carlos de Luna de Estados Unidos. Carlos de Luna fue ejecutado en Texas en 1989 por el asesinato de una mujer en una estación de gasolina. Tenía 27 años. Durante todo el juicio, de Luna insistió en que era inocente y que el verdadero culpable era un hombre llamado Carlos Hernández, que tenía antecedentes por crímenes similares. Sin embargo, las autoridades no investigaron a fondo esa versión. Años después, una investigación periodística demostró que Carlos Hernández sí existía y era muy probable que él haya cometido el crimen. Pero para ese entonces ya era demasiado tarde. De Luna había sido ejecutado por error. ¿Por qué este caso es importante y por qué lo quiero tomar como ejemplo yo como sociólogo? Como sociólogo puedo destacar que la justicia puede fallar, sobre todo cuando hay prejuicios sociales y raciales, que Carlos de Luna era de origen latino, pobre y con poca defensa legal, lo que demuestra cómo el sistema castiga más fuerte a los vulnerables, que la pena de muerte no permite corregir errores y eso hace que el riesgo de injusticia sea irreversible. Además, esto demuestra que el sistema de justicia tiene fallas, y siendo que es un sistema de Estados Unidos, es un sistema que está más judicialmente concreto, a diferencia del sistema peruano, que es más deficiente. Hay corrupción, prejuicios y muchos no tienen acceso a una buena defensa. ¿Qué pasa si condenamos a alguien inocente? Con la pena de muerte no hay vuelta atrás y eso ya es muy peligroso. Tampoco que el Estado deba responder con más violencia. La justicia debe buscar reparar el daño hecho, no vengarse, y generalmente quienes reciben las penas más duras son personas pobres sin apoyo ni recursos, lo cual es muy injusto. Finalmente, el Perú ha firmado tratados que defienden el derecho a la vida,
Aplicar la pena de muerte iría en contra de eso. Por estas razones, creo que la solución no está en castigar con la muerte, sino en cambiar las condiciones que generan violencia en nuestra sociedad. La pena de muerte parece una respuesta fácil, pero en realidad es una forma de evitar enfrentar los problemas sociales de verdad que causan el daño. Por eso, como sociólogo, estoy convencido de que la pena de muerte no es justicia, sino es un error que no resuelve nada. Necesitamos soluciones reales, no castigos extremos. ¿Por qué no aplicar la pena de muerte en Perú? Incluso si hay casos atroces como la violación de niñas, homicidios o feminicidios o cualquier otro crimen que sea posible de causar mucha indignación a la sociedad. Entiendo que la indignación que generan los crímenes atroces, la sociedad quiere justicia y muchas veces exige la pena de muerte como castigo, pero debemos preguntarnos, ¿realmente eso resuelve algo? Primero, tenemos que el sistema de justicia peruano no es confiable. Tenemos un sistema judicial con graves problemas, como la corrupción, la lentitud en los casos, prejuicios y la falta de acceso para los más pobres. Si podemos garantizar juicios justos, aplicar la pena de muerte sería extremadamente peligroso. Un solo error judicial podría matar a un inocente y no habría forma de reparar ese daño. Segundo, no elimina las causas de crímenes horribles, como feminicidios o asesinatos de menores, no nacen de la nada. Detrás de eso hay algunos problemas estructurales, como la violencia de género, falta de salud mental, la pobreza, el abandono estatal, o matar al agresor no previene que otro matar al matar al asesino no previene que se vuelvan a cometer crímenes del mismo delito como el asesinato. Por ejemplo, si le aplicamos la pena de muerte a un a una persona, perdón, que violó a una niña, el crimen igual se va a seguir cometiendo a futuro. No va a detener a las personas que siguen haciendo esas cosas. Así que, por esto, debemos combatir el origen del problema. Tercero, se usa como una distracción política en el Perú, algo así como el contenido amarillista. Muchas veces se propone la pena de muerte en momentos de crisis, como una forma de calmar a la opinión pública, pero es una solución superficial. Lo fácil es castigar con la muerte, lo difícil es construir una sociedad más segura. Puede aplicarse de forma injusta y desigual. En la práctica, los que enfrentan las penas más duras suelen ser los más pobres. Sin defensa legal de calidad, ¿vamos a aplicar de verdad la pena máxima en un sistema que ya es injusto para los más vulnerables? Quinto, viola los tratados internacionales firmados por el Perú. Restaurar la pena de muerte significa romper con el Pacto de San José, lo cual afectaría a la imagen del país y su compromiso con los derechos humanos. En resumen a todo lo que he dicho, por más cruel que sea un crimen, no podemos responder con más violencia. Lo que necesitamos es justicia real, prevención, educación, atención a la salud mental y un sistema legal justo y humano. La pena de muerte no soluciona nada, solo alimenta la sed de venganza y deja abierta la puerta a errores irreparables. En lugar de eso, debemos pensar la muerte como un castigo demasiado fuerte que se pueda aplicar. Ya está, para ellos, por algo se les da una condena de años para que pasen encerrados detrás de cárceles donde ellos literalmente se les previene de su derecho de ser humano, que también es cruel, pero es lo más accesible que podemos tener, que es privarlos de ver a sus familias, que ellos entiendan que es un castigo. Matarlos no cambia nada. La pena de muerte no soluciona nada, solo alimenta la sed de venganza. Por eso la indignación crece más y por eso la gente, cada vez que ve un asesinato, pide la pena de muerte. El Estado debe invertir en la mejora de la educación, fortalecer la política y garantizar un sistema judicial justo. Eso sí es combatir el problema raíz. Como sociólogo, no creo en una justicia que castiga con la muerte. Creo en una sociedad que elige construir, no destruir. Muchas gracias. Muchas gracias, Mateo. Ahora, tras este enriquecedor diálogo, como han podido escuchar, coincidimos en que la pena de muerte no representa una solución ni eficaz ni lejos de garantizar seguridad. Más bien vulnera nuestros derechos fundamentales y perpetúa la violencia y excluye toda posibilidad de rehabilitación. Y recuerden, una sociedad verdaderamente justa no castiga con la muerte, sino que se construye con esperanza. Para finalizar, agradecemos profundamente la participación de nuestros panelistas y de todos ustedes por acompañarnos el día de hoy en esta pequeña reflexión.
Sigamos promoviendo espacios donde el diálogo y los derechos humanos sean el centro de toda la atención posible. Muchas gracias.